El segundo disparo del primer hombre Akuma Kami 64, del Master 9000. Resumen. Tras su muerte a manos de Nifty, Adam se encuentra en un vacío, reflexionando sobre su larga vida y si realmente valió la pena. Si tuviera otra oportunidad de volver al Edén, simplemente se largaría y dejaría que el problema se lo llevara a alguien más. Bueno, alguien escuchó eso y pensó que sería interesante. Lucifer y Lilith, antes de enamorarse, ven a Adam salir corriendo del jardín del Edén y deciden seguirlo en sus aventuras por la tierra primordial. Adán está molesto por esto, y también desconcertado por lo bien que van las cosas. ¿Por qué Lilith lo mira así? ¿Por qué Lucifer lo anima con miradas? Solo quería montar un dinosaurio. Capítulo 1 Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El cuerpo de Adam se sintió frío y entumecido, por primera vez desde su muerte como hombre, después de su expulsión del Edén, hace unos 9000 años. Fue como morir, pero más intenso. Como cuando uno duerme en una extremidad y pierde la sensibilidad, pero se aplicó a toda su existencia. Basta decir que Adam sentía que su situación era terrible. Más aún al contemplar su muerte y la lucha final en el más allá. Maltratado por el mismísimo Lucifer. Debería sentirse orgulloso de que necesitaran al mismísimo diablo para salvarlos de él, pero simplemente sentía amargura. Más aún al recordar la burla de Lucifer. Eva, engañándolo. ¿Era por eso que no estaba en el cielo? ¿O solo quería bajar con esos dos? ¿Tantas ansias tenía por estar lejos de él? Quizá solo fuera una provocación, pero ¿acaso importaba? Aparte de Lute, ¿a alguien le importaría que estuviera muerto, más allá de darse cuenta de que la primera alma humana en el cielo había perecido? ¿Derramaría será una lágrima? ¿Alguien se enojaría siquiera? La cabeza le daba vueltas sin nada que hacer ni ver, solo pensar. Había sido el primer hombre, el pendejo original, el bastardo que inició todo en la tierra. ¿Y qué? ¿Qué había conseguido con eso? Descendientes destrozándose, dos esposas que probablemente perdió por el mismo imbécil, el aparentemente ingrato trabajo de eliminar a los pecadores para defender el cielo, y un montón de otros problemas de mierda. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer, luego hizo todo lo que pudo para proteger el cielo, pero aparentemente, el mocoso del infierno canta algunas canciones y se supone que debe tomar sus ideas infantiles no probadas al pie de la letra. Ah, y sin mencionar que, al parecer, la mayor broma de todas fue que el acero angélico puede matar ángeles. ¿Quién demonios olvidó probarlo y contárselo? Echaría la culpa a Bangie, zorra traidora, pero ¿qué sentido tenía eso? Él estaba muerto. Y después de 10.000 años, no estaba seguro de que hubiera valido algo. Quizás hubiera sido mejor que se hubiera largado del Edén. Que alguien más se encargara de esas tonterías. Porque seguro que no lo pasaría dos veces. La traición, la manzana, la caída, tener que cuidar de una familia cada vez más numerosa en condiciones absurdamente duras, el desastre de Caín y Abel, el ingrato trabajo de ser el líder de los exorcistas, cuando llegó al cielo, viendo como tantos de sus descendientes caían al infierno, y suponiendo que Lucifer no le hubiera estado tomando el pelo, su segunda esposa también lo dejó por ese cabrón. Ojalá pudiera regresar. Pensar en lo que podría haber sido si se hubiera ido no era más que una fantasía, y por muy agradable que fuera reflexionar sobre ello, solo era una distracción. La realidad era que estaba muerto de nuevo, atrapado en un vacío de nada, posiblemente para la eternidad, ya que ese era probablemente el destino de las almas vencidas por el acero angélico. Solo suerte, como en todo lo demás. Lo bueno, por pequeño que fuera, era que al menos ya no sufría más, a menos que contara con quedarse atrapado en sus pensamientos para siempre. Lo cual, suponía, podría ser su propia forma de tortura. Espera. ¿Era una luz a lo lejos? Era difícil saberlo, pues todo a su alrededor estaba descolorido, pero podía jurar que lo era, y que se acercaba. Íntimamente. Y aún más cerca. Finalmente, se vio sumergido en ella. Cegado por ella. Su visión se quemó, antes de que todo se oscureciera. Toda sensación, incluso el entumecimiento, se desvaneció de él en un instante. Cuando abrió los ojos de golpe, la conmoción lo invadió al sentir que exhalaba un suspiro desesperado, por primera vez en lo que parecía una eternidad, aspirando un aire demasiado puro para ser el del infierno o el de la tierra moderna. Vientos suaves le acariciaban el cuerpo, mientras su visión se topaba con un bosque de aspecto casi etéreo.
Los árboles y sus hojas a su alrededor, junto con la hierba bajo sus pies, parecían brillar con un suave resplandor celestial, mientras los cálidos y acogedores rayos del sol se filtraban por el lugar, penetrando en sus retinas con una ligera, pero bienvenida, sensación de ardor momentáneo. ¿Qué carajo? Fue todo lo que Adam pudo murmurar, con incredulidad, sintiéndose de nuevo en su cuerpo, muy vivo una vez más, sin heridas. Sin embargo, el primer hombre pronto se dio cuenta de que no era su cuerpo angelical al mirar hacia abajo, donde antes había estado más pálido. Su cuerpo era más ágil que en el cielo, con músculos atléticos por todas partes y unos abdominales marcados que no había tenido en mucho tiempo. Le tomó un embarazoso segundo demasiado tiempo para darse cuenta de que estaba desnudo cuando vio su pene y sus nueces colgando entre sus piernas, sin nada que los cubriera, ni nada de su piel hacia arriba. Adam hizo una mueca al verlo, esperando que una sensación instantánea de vergüenza y malestar lo golpeara, como siempre sucedía, cuando su carne quedaba expuesta lo suficiente, y mucho menos toda, como ahora, después de haber comido la manzana hacía tanto tiempo. Solo quedó profundamente confundido cuando no llegó. En cambio, se sintió bien, relajado, incluso, como si no tuviera nada de malo. ¿Dónde demonios estaba? ¿Y por qué no sentía la vergüenza ni la incomodidad a las que se había acostumbrado y que normalmente ocultaba bajo la ropa que lo cubría por completo? Su memoria le hacía gracia cuanto más miraba a su alrededor y sentía la atmósfera, única en su clase, que le decía que sabía dónde estaba aquello, pero por un momento, se negó a creerlo. Porque era absurdo. Había sido destruido tras la caída, sin que quedara nada, salvo pedazos sueltos y escombros que habían caído en un río o algo así, después de que él y Eva fueran expulsados, y Lucifer y Lilith antes que ellos, arrojados al recién creado infierno. Sin embargo, cuando obligó a sus piernas a moverse y comenzó a caminar por el denso bosque, lleno de la vegetación, los frutos y la vegetación más exuberantes que jamás había conocido, y se topó con varios animales, algunos depredadores, otras presas, que deberían haber reaccionado con cierta hostilidad, pero en cambio, solo mostraron paz y felicidad a su alrededor, lo supo. Adam sabía dónde estaba, con una certeza que ninguna negación podía superar, a pesar de lo descabellado que le parecía. Edén. Estaba de nuevo en el jardín del Edén, una vez más. Ya no fue destruido como lo había sido después de la caída. Estaba tan vivo y próspero como lo recordaba. Igual de hermosa. Igual de sereno. Igualmente impresionante. Igual de idílico. Él no lo podía creer. Lo habían reconstruido los ángeles. Dios. Aunque nadie había sabido nada del Grange desde hacía siglos. Se había salvado su alma del vacío y la habían colocado en este Edén reformado por alguna razón. ¿O estaba teniendo su último sueño ultrarrealista antes de que su conciencia se apagara para siempre? No parecía lo segundo. Todo aquello parecía demasiado real para ser un sueño. Había tenido muchos sobre el Edén, y ninguno le había evocado la nostalgia que sentía ahora mismo, mientras vagaba por el bosque, del que su memoria le devolvía cada rincón. Todo estaba allí, en cada lugar que recordaba, tal como lo recordaba. Ni una sola piedra ni una brizna de hierba estaban fuera de lugar, comparado con sus recuerdos. Todo era igual. Podría ser lo primero, pero entonces, ¿por qué los ángeles o Dios, suponiendo que regresara, se molestarían en reformar el Edén? Y mucho menos en salvar su alma y traerlo allí. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué propósito tendría? No lo sabía. Y cuanto más lo pensaba, más le dolía la cabeza, intentando descubrir qué estaba pasando. Adam, ¿estás bien? Pareces preocupado. Se quedó paralizado al oír la voz. Conocía esa voz y no podría olvidarla aunque quisiera. Había intentado olvidarla durante siglos. Él la miró con ojos abiertos y sin comprender cuando la vio. Lilith. Pero ella era diferente. O mejor dicho, ella era exactamente como la recordaba hacía mucho tiempo, cuando había sido su esposa. Sin cuernos, desnuda sin vergüenza. Sus regio ojos amatista eran penetrantes y curiosos como siempre, como los de un gato. Y no había nerviosismo en ella. Sin el cansancio de los últimos 10.000 años, sin amargura por todo lo que habían perdido y luchado entre sí. De hecho, sus ojos estaban preocupados y alarmados. Como si no entendiera la expresión de Adam. No, no es que, de verdad que no.
Si esto era realmente el pasado y no solo una recreación, entonces esto fue antes de que la traición y el dolor realmente se hubieran experimentado. Adam, ¿qué pasa?, preguntó Lilith mientras se acercaba. Le costó todo lo que tenía no retroceder ni retroceder. Sus ojos, que antes lo miraban con una dureza vil, ahora eran verdaderamente cariñosos y preocupados. Igual que antes. Yo, nada, dijo Adam, frotándose la cabeza. Creo que estaba sonámbulo. ¿Dormir, caminar?, preguntó Lilith inclinando la cabeza. ¿Qué es eso? Correcto. El comienzo mismo de la creación. Soñé que caminaba, y empecé a caminar mientras dormía. Oh. ¿Eso puede pasar?, preguntó Lilith sorprendida, llevándose la mano a la barbilla. No a menudo, dijo Adam con tono evasivo. ¿Qué estábamos haciendo? Y yo que creía que lo recordabas todo, dijo Lilith divertida. Acabamos de ponerles nombre a los grandes felinos. Aunque todavía no me convence Leona en lugar de Leontrix. Adam dejó que sus recuerdos se desvanecieran por un momento. Recordaba perfectamente esa conversación. Poco después, Lucifer y Lilith se marcharon juntos. Ya eran íntimos, probablemente ya follaban a sus espaldas. Le costó todo su poder no mirar a Lilith con enojo y acusarla. Supongo que ya terminamos de ponerle nombre a las cosas por hoy, comentó Adam, decidiendo seguir el guión. Ahora solo nos toca hacer nuestras tareas. La sonrisa de Lilith se transformó en una expresión neutra para ocultar su disgusto. Adam había pensado que le costaba entender qué o cómo querían los ángeles que se hiciera algo. Ahora sabía que simplemente no estaba de acuerdo con ellos en muchas cosas. Muy bien, esposo, dijo con ese mismo tono que una vez lo hirió, sabiendo que estaba enojada con él. A Adam no le importó y la vio irse. Estaría hablando con Lucifer. O follando, o lo uno o lo otro. El primer hombre esperó hasta que ella se fue y comenzó a pensar. Así que, odioso la creación misma, escucharon sus pensamientos sobre querer volver aquí y largarse. Bueno, ¿quién era él para decepcionar? Ahora solo necesitaba prepararse un poco, pero debería irse antes de que Lilith y Lucifer se dieran cuenta. Los malditos L probablemente se alegrarían de saber que se había ido. Así que, la tierra primordial. Llena de todo tipo de megafauna y cosas peligrosas prohibidas en el Edén. Y volvió a perder sus poderes, y tuvo que comer Y. Adán se detuvo mientras caminaba para acariciar su barbilla. Esto podría ser más fácil de lo que pensaba. No solo era un humano primordial, lo cual ya era increíble comparado con ser un humano postdiluviano, era un humano no caído. Eso traía consigo muchos beneficios y significaba que su cuerpo era aún más impresionante que cuando él y Eva tuvieron que hacer todo esto después de la caída. Aún así, necesitaba provisiones. Y algo para transportarlas. Le llevó un poco de tiempo y muchas ramas rotas, pero logró hacer una mochila con palos y juncos. La llenó con comida, juncos y otros suministros que pensó que necesitaría. Adam, ¿qué es eso?, resistió el impulso de saltar al volverse hacia la voz e hizo todo lo posible por no mirarlo fijamente. Frunció el ceño, pero no le importó. Lucifer inclinó la cabeza hacia el primer hombre con toda su gracia inagotable, mirando la mochila con asombro. Es algo que hice para ayudar a llevar cosas, respondió Adam encogiéndose de hombros. Es increíble, dijo Lucifer con sincero asombro. Guau. Nunca pensé que harías algo así. Por supuesto que no, murmuró Adam en voz baja. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucifer confundido. Nada, dijo Adam, negándole con la mano. ¿Estás aquí para ver cómo estamos? Oh, no, solo pasaba por aquí, respondió Lucifer, acariciándose la barbilla antes de chasquear los dedos. Al instante apareció una versión finamente elaborada de la mochila de Adam, de color blanco y con adornos dorados y curvos en el extremo. Mira, yo también tengo una. Sí, ahora intenta hacer uno sin poderes, lo desafió Adam secamente. Lucifer se encogió de hombros y descartó su creación por ahora. ¿Y esto para qué sirve?, preguntó mientras flotaba boca abajo en el aire. Tienes un montón de cosas. Adam dudó en cómo responder antes de sonreír con suficiencia. Es una sorpresa. ¿Una sorpresa?, repitió Lucifer con interés. Adam asintió al ángel bajito que lo miraba fascinado. Voy a intentar algo que llamo acampar.
Lucifer inclinó la cabeza hacia un lado. Luego hacia el otro. ¿Qué es eso? Esa es la sorpresa, dijo Adam con una sonrisa. Ahora tengo mucha curiosidad. Pero te dejaré solo por ahora, para que me sorprendas, dijo Lucifer con una sonrisa. Iré a ver si Lilith sabe qué es eso de acampar. No lo hace. Gritó Adam mientras el serafín se marchaba. Su rostro se tornó cansado y molesto. Bueno, ese capullo se fue, probablemente para pinchar a mi esposa. Bien por follarlos, murmuró mientras recogía su mochila. Ahora solo queda la parte más importante. Partida. Mientras tanto, Lucifer encontró a Lilith sola, después de unos minutos, sentada contra uno de los muchos árboles del Edén, no muy lejos de donde estaba la entrada al Edén. La primera mujer sonrió al ver acercarse al arcángel. Lucifer, me alegra verte, dijo ella, mientras él batía sus alas una sola vez, antes de detenerse cerca de ella. Tú también, Lilith. Siempre es un placer, respondió jovialmente, con su propia sonrisa, mientras la miraba. Veo que no estás haciendo esas tonterías que te asignaron mis compañeros ángeles. Lilith se burló, dejando que el arcángel viera claramente sus sentimientos sobre esas tareas. No. Y no lo haré a menos que me obliguen. ¿Sabes cómo me siento, tener que hacerlas todos los días? Como si no fuera más que uno de los animales aquí, esperando que siga la misma y cansada rutina, sin tener voz ni voto. Lucifer, como siempre, al oírla desahogar sus frustraciones con las decisiones de sus hermanos, la miró con compasión y empatía, arrodillándose a su lado. Sí. Mis hermanos deberían darles a ti y a Adam más libertad. De todas formas, las tareas no son necesarias, considerando lo autosuficiente que es Edén. Lilith solo pudo fruncir el ceño al oír el nombre de su esposo. Lo dices como si Adam siquiera quisiera la libertad. La amargura se escapó de su tono, junto con la frustración. Ojalá la quisiera, pero ese hombre bien podría ser poco más que un loro para las palabras de los otros ángeles, con la frecuencia con la que las repite y las sigue ciegamente, como su mascota perfecta, sin siquiera cuestionarlo. Lucifer se estremeció ante la verborrea empleada, especialmente al referirse al primer hombre como mascota, pero no pudo encontrarle ningún defecto. Bueno, la verdad es que no puedo discutir contigo, ya que él está mucho más dispuesto a seguir sus planes. Es servil. Y por eso los demás ángeles lo prefieren tanto, resopló Lilith, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. Lo veo en cómo lo miran, a diferencia de mí. Muestra total obediencia a sus caprichos, incluso después de que le hayas dicho, igual que me dijiste a mí, que hay mucho más allá de este jardín. Mucho más por ver, por experimentar. Y, sin embargo, parece no tener ningún interés en abandonar el Edén para explorarlo y descubrir cuánto más podría ser, a diferencia de ti. Lucifer terminó la frase por ella, ya habiendo escuchado estos sentimientos más de una vez, mientras la miraba con cariño, siendo testigo una vez más de su espíritu rebelde. Tan parecido al suyo. Y algo que deseaba que el primer hombre compartiera con su esposa. Con ellos. En efecto. Lilith le devolvió la mirada con cariño, pues él, no por primera vez, validaba su opinión y la hacía sentir como si no estuviera gritando al vacío, a diferencia de los demás ángeles, y en especial de su esposo, que parecía ciego a su confusión y descontento. Entonces, ¿a qué debo el placer de esta visita, aparte de que simplemente quieres volver a verme? Ah, cierto. Lucifer chasqueó los dedos como si acabara de recordar por qué la había buscado. Casi lo olvido. Lilith, ¿sabes qué es acampar? ¿Acampar? Lilith frunció el ceño, confundida, pues nunca había oído el término. No. No puedo decir que lo haga. ¿Será otra de tus ideas, por casualidad? ¡No! Lo aprendí de Adam, explicó Lucifer, provocando una mueca de sorpresa en Lilith. Lo vi creando algo nuevo. Algo para transportar otras cosas. No sabía que lo tuviera. El arcángel rió un poco, sabiendo que Adam normalmente tomaba de lo que el Edén le proporcionaba, sin modificarlo, así que esto era ciertamente nuevo e interesante, y una mirada de la otra humana del Edén le indicó que estaba de acuerdo con esa opinión. En fin, dijo que lo necesitaba para eso de acampar del que habló. Le pregunté a qué se refería, pero dijo que era una sorpresa, así que acudí a ti para ver si sabías qué era. Bueno, desafortunadamente no. La primera mujer negó con la cabeza.
La curiosidad empezaba a corroerla, por lo que acababa de revelarle. Debo admitir que esto es bastante inesperado de su parte. Me dijo cuando hablé con él, antes, que deberíamos hacer nuestras tareas, ya que ya habíamos terminado de ponerles nombre a los animales. Pensé que estaría haciéndolas, en lugar de lo que sea ese campamento del que te habló. Además, ¿por qué ni siquiera se lo había mencionado, si iba a hacerlo? ¿Acaso simplemente quería sorprenderla también, y decirle que debían continuar con sus tareas solo pretendía distraerla? ¿Quieres ver qué es todo esto de acampar?, preguntó Lucifer con picardía. Nunca se sabe, lo que Adam tenga en mente podría ser divertido. No sé, Lilith parecía insegura y apartó la mirada. No estoy segura de querer estar con... De repente, Lilith se quedó en silencio, confundiendo al serafín que estaba a su lado. Oye, ¿qué pasa? Allá, señaló la primera mujer, y Lucifer siguió la dirección con la mirada. Es Adam. Lucifer vio al primer hombre justo cuando Lilith pronunció su nombre. Para desconcierto de ambos, el hombre estaba agazapado tras uno de los arbustos más alejados, con la mochila que Lucifer le había visto hacer colgada del hombro, con un montón de cosas dentro, principalmente frutos del Edén, pero había otras cosas que no lograba distinguir. El hombre giraba a un lado y a otro, mientras observaba la entrada, y también la única salida, a menos que fueras un ángel, al Edén. ¿Qué está haciendo? El arcángel formuló la pregunta que ambos estaban pensando sobre el extraño comportamiento del hombre. Ambos obtuvieron su respuesta. No tardó en llegar, cuando, aparentemente satisfecho con lo que había visto, el primer hombre sonrió ampliamente. Entonces se puso de pie de un salto, con cuidado de lo que llevaba colgado al hombro, y avanzó. Sus piernas lo llevaron a toda velocidad. Todo el camino hacia la entrada y salida del Edén. Los ojos de Lilith y Lucifer se abrieron de par en par hasta alcanzar proporciones casi cómicas, con la boca abierta por la sorpresa, mientras Adam, sin reservas ni vacilaciones, atravesaba corriendo el punto límite del Edén. Su cuerpo causó un efecto de distorsión alrededor del portal, donde el espacio se alteró para aislar al Edén del resto del mundo, al desaparecer por él. Sin mirar atrás ni una sola vez. Por un instante, ni el humano ni el ángel supieron qué decir. Ambos se quedaron sin palabras ante lo que acababan de presenciar. Fue Lilith quien primero recuperó el equilibrio. Su voz reflejaba el asombro que se reflejaba en su rostro. Adán acaba de dejar el Edén. Lucifer asintió con la cabeza, tan atónito como la primera mujer ante este giro de los acontecimientos. Sí. Lo hizo. A Lilith pareció ocurrírsele algo mientras la acción de Adam se procesaba en su mente. Lucifer, ¿era esto lo que quería decir? ¿Era esta la sorpresa de la que hablaba? Lucifer miró a Lilith y vio un destello en sus ojos atónitos, dirigido hacia donde Adam acababa de irse. Como si toda su percepción de él se hubiera desmoronado en ese instante único. Los otros ángeles dijeron que no debíamos salir del Edén, murmuró con incredulidad. Que era casi tan imperativo como no comer nunca del fruto del árbol del bien y del mal, pero Adán simplemente lo ignoró y... se había ido y, por lo tanto, desobedeció a los ángeles. Desobedeció a aquellos cuya palabra antes parecía seguir fielmente, cometiendo voluntariamente la segunda mayor ofensa posible, a ojos del cielo, aparte de Lucifer. Él, se había revelado. Adán, el mismo hombre al que ella acababa de llamar la mascota de los ángeles, por lo que ella creía que era una lealtad fuera de lugar hacia ellos y sus costumbres, se había revelado. Lucifer, la voz de Lilith se alzó, sobresaltando un poco al arcángel, al levantarse de repente. Su esbelta figura femenina se alzaba sobre el serafín, mientras la emoción y el interés que no había sentido por su esposo en mucho tiempo la invadían. Creo que Adam nos entendió, después de todo. No. Adam había ido un paso más allá, pensó. Mientras ella simplemente le había expresado su descontento con Lucifer, quien había hecho algo similar con ella, y ambos simplemente habían hablado de hacer algo al respecto, Adam simplemente lo había hecho. Sin palabras, sin perder tiempo. Simplemente había actuado y había dejado atrás esta jaula dorada. Y la forma en que le había hablado a Lucifer, antes de que esto sucediera. Todo encajó. Había querido que lo vieran partir, ¿no? Debía ser eso. Era su forma de demostrarles que realmente coincidía con sus sentimientos. Con los de ella, sin dejar lugar al escepticismo.
La sonrisa de Lucifer regresó, quizás más amplia que nunca, ante este giro de acontecimientos completamente inesperado, pero definitivamente no indeseado, así como ante la reacción de Lilith ante él. ¿Crees que deberíamos seguirlo?, preguntó el ángel pálido, aunque ya sabía cuál sería la respuesta, a juzgar por su expresión. Dudo que haya llegado tan lejos. Debería poder llevarnos volando hasta él sin problema. Lilith lo miró y asintió con la que quizás fuera la sonrisa más amplia que jamás le había visto. Esos hermosos ojos color amatista brillaban con el deseo de lo que yacía más allá de los muros del Edén, más brillantes que nunca. Hagámoslo. Antes de que lo perdamos. Mientras tanto, Adán sonrió ante su obra. Siempre quise hacer esto, joder. Estando montado en el lomo de un T-Rex, habiendo confeccionado unas riendas a partir de unas enredaderas muy resistentes y largas. Bueno, menos riendas y más látigos para sujetarlo. El tiranosaurio Rex gruñó molesto, lo que le valió la mirada al primer hombre. Oh, cállate, Nif. Gané esa pelea limpiamente, y tu trasero escamoso lo sabe. El dinosaurio gruñó pero no protestó mientras continuaba acelerando hacia el horizonte. Resultó que, si bien los animales fuera del Edén normalmente no eran amigables, su ventaja del Edén de poder hablar con los animales aún funcionaba con ellos. Se alejaría lo más que pudiera del Edén y luego pensaría a dónde podría ir a largo plazo. Notas. Sí, ahí lo tienes. Algo que Derp y yo tramamos juntos. No hay mucho que decir que no esté ya aquí. Adán decidió que, si tuviera otra oportunidad, dejaría el Edén y se largaría. Dado que su cuerpo es invicto, está en buena forma para hacerlo. Pero sí, Lucifer y Lilith se unirán. Adán no va a estar deseando que llegue eso. PS Nif significa fan en hebreo. Se llama así por el dinosaurio de Primal.